Querido Demián Duarte, te saludo con mucho gusto, el representante del Sonora Power, y a quien le voy a pedir sus opiniones también como sonorense, porque has estado al pendiente de estos señalamientos contra la hoy nombrada cónsul de México en Barcelona, la exgobernadora Claudia Pavlovich. ¿Cómo estás, Demián? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué pasó, estimado Vicente? Primero que nada, un gusto en saludarte desde acá, desde Hermosillo. Estamos atentos a este proceso y, en efecto, como lo escribo en la columna de SDP, y te agradezco a ti, bueno, la entrada sin censura, esto es una bomba política de proporciones incalculables todavía. El efecto profundo que esta implosión tiene sobre la 4T en Sonora, la verdad es que a la fecha son incalculables. Mira, Vicente, yo he estado documentando, como sabes, pues lo que ha venido diciendo el gobernador Durazo desde que tomó posesión hasta la fecha, y el gobernador lo menos que ha dicho es que hay desvío de recursos, peculado, que la gobernadora se agandalló con 2.400 millones de pesos que le dieron de anticipaciones federales y que luego le costaron a él, que se agandalló con el dinero de los estadios, como lo digo en la columna, que no es poco, estamos hablando de casi 1.000 millones de pesos que pagaron por los estadios Héctor Espino y Tomás Oroz, y así un sinnúmero de situaciones. Y yo hasta la semana pasada, Vicente, tenía la información de que el gobierno de Alfonso Durazo iba sobre Claudia Pavlovich, al grado de que me indicaron por ahí, pues ya sabes cómo son las filtraciones, que había 10 causas investigativas, algunas de carácter penal, otras de carácter administrativo y sancionatorio, en contra de ella y los principales integrantes de su gabinete. Esto lo escribí en su momento en SDP Noticias y fui y se lo dije al presidente en la mañanera, hace cosa de 10 días, antes de que pues, el presidente tuviera que irse por COVID. El asunto de fondo es que quedó, como decimos acá en el norte, la víbora chillando. El presidente pues se tomó los días de su convalecencia para meditar y al final de cuentas reafirmó la decisión que me queda claro que ya había tomado. Mira, Vicente, aquí en Sonora es falso lo que dice el señor presidente. La gobernadora no goza de buena imagen. La gobernadora lo menos que señalada es de frívola, de corrupta, lamentablemente. Y bueno, aquí la gente considera que esto es un premio inmerecido, cuando no, al final de cuentas, una abierta deslealtad de parte de Claudia Pavlovich a su partido, si pudiéramos pensar que existe algo como el PRI todavía, a quien fue candidato del PRI y de Va por México a la gubernatura de Sonora, en este caso particular Ernesto Gándara. Y bueno, la especulación es que Claudia pues vendió el proceso electoral de julio pasado, y que al final de cuentas esto permitió pues que Alfonso Durazo pues, tuviera un día de campo, ¿no? Con 157,000 votos de ventaja. Tú te debes de acordar lo que ocurrió aquel 7 de junio cuando hicimos enlace 2 horas antes de que cerraran las casillas y yo te decía, es que esto es una masacre, ya podemos dar por ganador a Alfonso Durazo. Y en efecto, así fue. Mira, yo dudo, soy escéptico de que le haya hecho falta a Alfonso ese envión que le dio pues el hecho de que la gobernadora volteara para otro lado. Pero sí creo que Claudia Pavlovich en particular y su equipo al menos fueron desleales a la causa que decían defender y bueno, pues ahí está el resultado. Ahora, ya medio en broma decíamos aquí ayer, ¿no? Cuando nos enteramos de el nombramiento, nos acordábamos de la película donde salen Luis Aguilar y Pedro Infante, que se llama Toda Máquina, porque hay una frase por ahí que dice, bueno, pues ¿qué te ha dado esa mujer, querido amigo? ¿No? Porque al final de cuentas no se explica por ningún ángulo que tú trates de analizarlo, este nombramiento que me queda claro que va a ser muy polémico y que tiene consecuencias incalculables, insisto. Me llama la atención y de hecho debo de resaltarlo, cómo terminas la columna para SDP Noticias, porque de eso se trata, Demián. El presidente López Obrador ha dicho una y otra vez que la prensa y quienes tenemos una opinión no debemos dedicarnos a quemar incienso y asumir las decisiones como verdades absolutas, y creo que este es uno de los casos. El presidente de la República también es un ser humano y tiende, como todos nosotros, a tomar decisiones erróneas. Esta es una de esas. Tal vez, solo tal vez, sus informantes, la gente que informa al presidente, le está informando mal, Demián, porque dice que es muy respetada, muy reconocida. No,
si la gente precisamente por eso también le abrió la puerta a la 4T en Sonora, porque estaba hasta la madre de que personajes como Claudia Pavlovich, como Guillermo Padres antes, PRI, PAN respectivamente, se sirvieran con la cuchara grande. Y mira, yo no sé si tú qué pienses de este análisis que hago, pero me baso única y exclusivamente en los tweets de Alfonso Durazo de años anteriores. Dice Alfonso Durazo en un tuit: estos actos tienen un tufo a Claudia Pavlovich, Beltrones y Ricardo Mazón, quienes no obstante su fachada de personas respetables tienen el agua del drenaje hasta el cuello. Particularmente los últimos dos son dueños de litorales enteros y van por la vida como hombres respetables. Hay que recordar que Claudia Pavlovich es reconocida por formar parte de ese grupo del exgobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera. Dice Alfonso Durazo: Sonora logra el primer lugar nacional en actos de corrupción. A 3 años de iniciado el gobierno de Claudia Pavlovich, no quiero imaginarme cómo va a terminar esto. Presentamos denuncia en contra de la gobernadora Claudia Pavlovich y el PRI por el uso ilegal de propaganda en tiempos de campaña. Queremos elecciones limpias y parejas. Bueno, pues basándome en lo que hoy dice el gobernador de la 4T, la cosa estaba de la fregada con Claudia Pavlovich como gobernadora. Y entonces... Vicente, hubo señalamientos muy fuertes en la etapa de la campaña e incluso en la etapa ya del triunfo. El gobernador hablaba de que había una mafia del poder, parafraseando a López Obrador, que se había posesionado de Sonora en los últimos 36 años. Y él partía, bueno, del gobierno de Manlio Fabio Beltrones, del 91 para acá, incluido Armando López Nogales, incluido, bueno, en este caso Eduardo Burs, aunque luego le lavó la cara a Burs, también incluido Guillermo Padres, por supuesto, y claro, Claudia Pavlovich. Y el gobernador, bueno, decía de manera elocuente, ya se les acabó. Y en esta fraseología el gobernador planteaba, bueno, en aquel momento es hora de que les toque a los que nunca les ha tocado. Yo no sé qué tan lastimada vaya a salir este discurso, Vicente. Hoy el gobernador en un ratito va a encabezar una conferencia de prensa que no es convocada ex profeso por esto. El gobernador encabeza rueda de prensa todos los martes, aquí le llamamos la durazniana, pero me queda claro que es inevitable que el tema se aborde y que, bueno, siga para adelante la polémica. Yo la verdad es que estoy muy atento a ver qué nos dice el gobernador. Ahora, debo decir en su descargo, Vicente, y esto es clarísimo, el gobernador no toma esas decisiones de política exterior. El gobernador no nombró a Claudia Pavlovich como cónsul. El presidente es quien toma la decisión y quien, me queda claro, pues asume la carga política de esta decisión que para mi juicio es errónea. Fíjate que lo comparábamos ayer que analizábamos el tema, Vicente, con el nombramiento de otra mujer sonorense que corrió a manos del hoy presidente López Obrador por ahí en el 2018, y es que él invitó a tu amiga María del Carmen Lili Telles García como candidata, como cabeza de fórmula al Senado por parte de Morena y la coalición Juntos Haremos Historia en el 2018. Guardadas las proporciones, creo que es una decisión con la misma profundidad, con el mismo impacto, y bueno, creo que muy pronto podremos sacar conclusiones del alcance que este nombramiento, que hoy ya es polémico, pues tendrá precisamente alrededor de lo que es la 4T a nivel nacional y en Sonora, ¿no? ¿Para la conferencia o te puedes quedar unos minutitos más, Demián? Me puedo quedar unos minutitos, es a las 11 la conferencia, entonces nos queda pues propiamente una hora, aunque naturalmente que me tengo que trasladar, ¿no? Yo pensé que 11 de la Ciudad de México, 11 tiempo de Sonora. A ver, Demián, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador defender, ¿por qué no decirlo? Defender su posicionamiento, su decisión en torno a este tema. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Presidente, buenos días a todos los del Presidium. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y El Imparcial.com México. Presidente, sobre el nombramiento de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, preguntarle cuándo tomó esta decisión de invitarla. Y también preguntarle específicamente, ahorita ya le preguntaba a la compañera, pero ¿qué opina de esta amenaza del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues de
expulsarlos del partido a los dos gobernadores priistas y dos exgobernadores si aceptan su invitación. Pues tomé la decisión porque yo recorro el país constantemente, hablo con todos los gobernadores, los llego a conocer. En el caso de la gobernadora de Sonora, siempre trabajamos de manera coordinada por el bien del pueblo de Sonora, independientemente de las banderías partidistas. Y ella, en una plática, porque yo siempre me muevo, ahora sí que a ras de tierra, son muy largos los recorridos en Sonora. Me acuerdo que una vez me acompañó de Bavispe hasta Hermosillo, ¿sí? Y son como 6 horas. Y pues ahí se platica y se platica. Me ayuda mucho también, entre otras cosas, porque así veo cómo están los caminos, así voy viendo los pueblos, ahí sí también voy admirando la naturaleza, y hay unas zonas en ese camino, por ejemplo, bellísimas, de barrancas. Un mirador ahí para... Un mirador, exactamente. Y me sirve cuando van conmigo servidores públicos para ir tomando acuerdos. Ahora me está acompañando el secretario de Hacienda y ahí vamos hablando lo que pues aquí es más difícil, ¿no? Porque todos estamos muy atareados. Allá en esos tramos aprovechamos para hablar y hablar pues con todos lo hacemos de esa manera. Y en una ocasión ella me dijo que había estudiado y le interesaba mucho la política exterior. En ese entonces, que tenía ella deseos, incluso que había estado estudiando relaciones internacionales y que ella tenía ese deseo pues, de trabajar en el servicio exterior. Y desde entonces le dije, bueno, pues termines, si hay posibilidad, te invitamos. Y pues ve platicando con tu familia, porque también se requiere de la aceptación de los familiares. Y así fue que se tomó la decisión. Sobre lo político partidista, pues eso lo tienen que decidir los gobernadores. Se me hace, aunque es un asunto de un partido y respeto también, ¿no?, esa decisión, pero se me hace muy rudo, muy... Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Seguramente estabas al pendiente de Demián Duarte. Yo solamente quiero advertir que hay muchos trolls y muchos bots en redes sociales y en nuestro chat en vivo y en directo que resultaron muy obradoristas porque ahora se dicen decepcionados. No, a ver, las críticas deben de ser parte del debate público, deben de ser parte de esta cuarta transformación. El propio presidente las ha pedido y luego ya empezaron a decir que cuando leía la columna pensaban que era una de Raimundo Rivapalacio, que qué bárbaro Demián Duarte y Vicente Serrano por el golpeteo. No, es que sabemos de lo que estamos hablando.
A lo mejor porque somos sonorenses, mi querido Demián Duarte, estamos más al pendiente de estos temas y me dicen, pues si tienen pruebas, preséntenlas ante las autoridades. No, el que dijo que tenía pruebas y el que hizo declaraciones hasta de corrupción contra Claudia Pavlovich es el que hoy gobierna en Sonora y se llama Alfonso Durazo. Así que háganme el favor, creo que se equivocaron de oficina, de ventanilla. Háganme el favor de pasar a la de Alfonso Durazo y pedirle que sustente lo que por años venía diciendo sobre la gobernadora, hoy exgobernadora Claudia Pavlovich, recientemente nombrada cónsul de México en Barcelona, España, Demián. No, sí, definitivo. Y mira, Vicente, no es la primera vez, porque yo soy muy frontal en mis denuncias periodísticas, Vicente. Y normalmente digo lo que pienso, no me lo quedo callado. Y no es la primera vez que me toca estar pues entre las patas de los caballos, literal, ¿no? Incluso a propósito de mis anteriores posiciones sobre el tema, he estado recibiendo reclamos directos, incluso amenazas por parte pues de acólitos de la exgobernadora. No voy a decir nombres porque decidí no presentar las denuncias, pero me queda claro que ya tomé nota de dónde vienen y qué pasa. Ahora, lo que sí te digo, Vicente, no es nuestro papel como periodistas andar en las barandillas de los juzgados. Nuestro papel es presentar las denuncias a partir de la información de que disponemos y que al final de cuentas puedan ser las autoridades o los ciudadanos quienes presenten las denuncias ya en términos jurídicos. Yo simplemente pongo el tema a debate público, hablo de la exgobernadora, conozco todo lo que fue su sexenio y no voy a mentir, yo a Claudia Pavlovich tengo añísimos, Vicente, de conocerla, más de 30 años de conocernos. Somos de Hermosillo y Hermosillo, como dice el presidente, pues es una ciudad muy grande, pero aquí las banquetas son muy estrechas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues siempre nos hemos encontrado y desencontrado en el ámbito, yo del periodismo y ella de la política. También es importante, Vicente, que nuestros amigos del público entiendan, no es una crítica a la 4T ni al proyecto del presidente. Yo si algo digo reiteradamente, y aquí lo refrendo, es que yo estoy a favor del proyecto del presidente López Obrador, estoy a favor de la 4T y de su visión transformadora. Ahora, el detalle es que creo que este tipo de decisiones son las que ponen por momentos en tela de duda pues todo lo que se ha avanzado, porque al final de cuentas estás permitiendo que se te infiltren integrantes de la muy señalada mafia del poder y que, ahora pues de manera mágica se han convertido en integrantes de la 4T y eso creo que no lo podemos permitir. Nuestro trabajo como periodistas es precisamente señalarlo de esa manera, ¿no? Si las redes sociales reaccionaron ante esta mujer, Brenda, ¿qué era? Brenda Lozano. Brenda Lozano. Brenda Lozano, que se iba a ir de agregada cultural a la Embajada de Madrid en España y provocaron que al final no se fuera, pues ¿por qué no expresar esto sobre Claudia Pavlovich? Creo que hay mucho más material para criticar o cuestionar el nombramiento de Claudia Pavlovich que esta mujer, Brenda Lozano, que terminó por no asumir el puesto como agregada cultural en Madrid, España. Sí, exacto, porque mira, Brenda Lozano era una tuitera, ¿no? Que tuitaba babosadas, ¿no? En contra del presidente. En el caso de Claudia Pavlovich, nunca tuiteó babosadas, pero tomó acciones que obviamente no le permiten tener una congruencia, una moral que se acerque a la lógica de lo que son los postulados de la cuarta transformación que impulsa el presidente. Y fíjate, Vicente, alimentando la polémica, no sé si te acuerdas del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, quien fue nombrado en septiembre como embajador de México en España. El mitote sobre las relaciones diplomáticas con España está a tal nivel
que el gobierno de Pedro González, es decir, el presidente del gobierno español, no le dio su beneplácito y entonces Quirino Ordaz pues está en el ostracismo. A lo mejor es el mismo caso de lo que puede ocurrir con Claudia Pavlovich. Probablemente el gobierno de España pues tampoco vaya a dar su beneplácito, no lo sé, pero sí creo que nosotros que tenemos acceso a dar nuestra opinión, tenemos acceso al micrófono, que tú me invitas aquí a platicar en Sin Censura, que yo puedo escribir mi punto de vista en SDP o publicarlo en mi canal, que es el Sonora Power. Bueno, creo que nosotros nos corresponde tomar la acción con esa visión crítica que tenemos. Al final de cuentas, el presidente nos ha motivado a hacerlo. Dice, hay libertad de expresión y hay la posibilidad de diferir sobre estos temas. Bueno, en este caso sí tenemos una diferencia, ¿no? Así es, bendita independencia del Sonora Power, de Sin Censura y de otros medios alternativos e independientes, que bien dices, creo que queda claro de qué lado de la historia estamos. Obviamente nunca vamos a decir, voten por el PRI o por el PAN, pues no, queda claro. Pero tampoco podemos decir, allá está el cheque en blanco y nos callamos ante lo que no nos parece. Pues si es lo que ustedes respetan, lo que ustedes buscan, nuestra independencia para hablar de todo y de todos. Por eso es tan importante mi opinión, que sigamos firmes en aquello de no a la publicidad oficial, aunque se llame Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no al chayote como en tiempos de Héctor Aguilar Camín, que le besaba las patas a Salinas, o de López Dóriga, que le besaba el trasero a Enrique Peña Nieto, no al dinero de campañas políticas, no al dinero de candidatos, no al dinero de partidos, para poder decir las cosas así abiertamente. Pero insisto, esa es la locura, la rebeldía de Sin Censura. Ahora, Demián, hay que también decir que conociendo al presidente Andrés Manuel López Obrador no debería de sorprendernos, porque siempre se ha expresado de una forma muy amistosa sobre la gobernadora Claudia Pavlovich, hoy exgobernadora, pues, Claudia Pavlovich, la priista, quien también recibió siempre con un buen trato al presidente de la Cuarta Transformación. Hay que recordar, por ejemplo, declaraciones como esta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la exgobernadora. Cuando todavía era gobernadora Claudia Pavlovich, así se expresaba el presidente de la República. Por eso también hay que ser sinceros. Esto nada más era cuestión de tiempo para que se confirmara. Desde hace semanas o meses se venía señalando la posibilidad. Me hablaban a mí, oye, que Claudia Pavlovich a un consulado en Barcelona. No sé, pero me llama mucho la atención que además sea el mismo consulado al que en algún momento fue Fidel Herrera, el conocido como el señor Z, exgobernador de Veracruz. Y si a esas vamos, pues ojalá que no le den su reconocimiento, su beneplácito en España, entendiendo la calaña de personajes. Pero insisto, esa es mi opinión y es punto y aparte. La opinión del presidente sobre Claudia Pavlovich ha sido esta. Y aquí también es muy importante el trabajo coordinado que hacemos con la gobernadora, con Claudia Pavlovich. Es extraordinaria como gobernadora. Nos hemos entendido muy bien, estamos trabajando juntos, independientemente de las banderías partidistas. Entendemos que cuando se tiene una responsabilidad de gobierno, tiene uno que poner por delante el interés general, el interés de la colectividad. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es de todos. Y eso lo entiende muy bien la gobernadora, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. La gobernadora de Sonora, le agradezco mucho
porque ha sido muy respetuosa de la institución presidencial. Muchas gracias, gobernadora de Sonora, Claudia. Bueno, ahí están los dichos del presidente que quedan en las videotecas, mi querido Demián. Ahora, tal vez también nos falte decir que una cosa es la campaña y otra cosa es cogobernar o gobernar. Por eso vemos a un Alfonso Durazo que habla de tufo a Claudia Pavlovich el 20 de abril del 2018, que van por la vida como personas respetables, pero que tienen el agua del drenaje hasta el cuello, o que Sonora logra el primer lugar nacional en actos de corrupción a 3 años de iniciado el gobierno de Claudia Pavlovich y que no se quería imaginar cómo va a terminar esto, o que presentaban denuncias en contra de la gobernadora Claudia Pavlovich y el PRI por el uso ilegal de propaganda en tiempos de campaña y le exigían elecciones limpias y parejas, y hoy pues diga que le desea el mayor de los éxitos a Claudia Pavlovich en el ejercicio de esta nueva encomienda que le hace el señor presidente para representar a México en el extranjero. Una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno, ¿no? Me queda claro, Vicente, que no es lo mismo ser borracho que cantinero, como dice ese conocido refrán. Y bueno, también es importante decirlo, ¿no? Tú sabes que Alfonso Durazo es institucional hasta las cachas, ¿no? Y no va a decir ni señalar absolutamente nada que pueda molestar a su mentor, en este caso Andrés Manuel López Obrador. ¿Me preocupa? Sí, me preocupa, porque ¿qué hacemos con todo lo que se dijo en los recientes 4 meses? Lo metemos en un baúl, lo metemos en un cajón, nos olvidamos, al final de cuentas borrón y cuenta nueva, no lo sé. Quiero escuchar lo que diga el gobernador en un rato al respecto de este tema, porque él, como líder de Morena en su momento, como senador de la República también, como candidato a gobernador, hizo señalamientos muy fuertes, y creo que es importante en política y en cualquier otra actividad, en periodismo, por ejemplo, pues siempre mantener la congruencia, ¿no? Es lo único, a veces es lo único que tenemos a nuestro favor, y como recurso. Y si empezamos a ser incongruentes y ahora decimos es que la gobernadora Pavlovich es un dechado de virtudes, es una joya de la diplomacia internacional y cuánta cosa, o nos ponemos a decir que es la persona más honesta del universo, pues digo, yo creo que mal vamos a acabar nosotros con nuestra credibilidad como periodistas. Creo que lo mismo corresponde al caso del gobernador Alfonso Durazo. Pregunta para cerrar, Demián, y dejarte correr a la conferencia de Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora. ¿Son alianzas políticas rumbo al 2024? ¿Se trata de priistas que en caso de que les retiren sus derechos de partido, como ha amagado Alito Moreno, en algún momento movilizarán gente, llamarán a votar por Morena? Y de esta manera se seguirá con el proceso de descomposición de sus partidos, en este caso del PRI. Mira, la verdad no lo veo así. Yo creo que más bien el presidente se atiene a esta estrategia de Li Xing que dice divide y vencerás. Y me queda claro que lo que está buscando es que en el PRI termine por desgranarse la mazorca. El presidente, bueno, está consciente, Vicente y amigos, del enorme poder que tiene en sus manos y de la tentación que tienen personajes, como en este caso Claudia Pavlovich, de mantenerse en la política. Creo, y yo la recomendación que le hubiera hecho a Claudia Pavlovich, claro, si me hubiera pedido mi consejo es, amiga, retírate por lo menos 3 años de la política, disfruta tus millones, no hagas ruido, no hagas olas. Al final de cuentas, si hiciste un pacto con el presidente, con la 4T, para permitir que, ganaran Sonora, creo que ya tuviste suficiente con el hecho de que no te molesten por los excesos y malos resultados de tu administración. Pero claro, ese consejo nunca me lo pidieron y por eso estamos aquí discutiendo, ¿no? Mi querido Demián Duarte, ¿en dónde te sigue la gente que nos está viendo y escuchando? A veces no gustan, incomodan las opiniones, pero de eso se trata, de provocar el debate. Al final se quedan en eso, nuestras opiniones, y la gente que nos está viendo y escuchando, le pido por favor que no confíen ni en nosotros a ojos cerrados, que hagan su tarea, que se conviertan en esa audiencia diferente, inteligente, esa audiencia que exige
más y mejores contenidos. Mi querido Demián, ¿en dónde te apoyan? Bueno, estamos en el canal Sonora Power en el YouTube, ahí les encargo que nos sigan. También en el Facebook tenemos un canal que se llama Demián Duarte Periodista. También nos encuentran en Twitter, @Demiandú, y mi página en internet es el sonorapower.com. Por supuesto, también en SDP Noticias, pues ahí está nuestra columna, así que por vías de contacto no paramos, ahí les encargamos y pues estamos aquí y no nos van a mover. Claro que sí, te mando un abrazo, Demián, y muchas gracias por tu generosidad y estar con nosotros aquí en Sin Censura. Saludo afectuoso, Vicente, y espero verte pronto. Claro que sí, que así sea. Demián Duarte, mi paisano Demián Duarte, hablando con nosotros sin censura. Ya llegó el diputado federal de Morena, Hamlet Almaguer, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Sin Censura para hablar precisamente de este tema, la inauguración y la primera sesión de trabajo de los foros de Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. Diputado, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y a todo el auditorio. Una disculpa porque ayer terminó tarde la sesión, pasadas las 8 de la noche, y no pude conectarme para platicarles sobre lo que habíamos estado analizando en el foro, pero pues es un privilegio estar con ustedes esta tarde. Un saludo para todos. Y es un privilegio también para nosotros y para la audiencia que alguien que está ahí, uno de los protagonistas, nos cuente qué es lo que ocurrió, qué es lo que has visto, qué evaluación haces de esta primera sesión de la inauguración del Parlamento Abierto, diputado. Muchas gracias, Vicente. Digamos que ayer ocurrieron dos sesiones, una por la mañana, a la que asistieron los gobernadores de diversos estados. Presencialmente, pues estaba el gobernador de Michoacán, el de Sinaloa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador de Hidalgo, Payat, que a pesar de ser del PRI mostró apertura para la reforma eléctrica. Después se tomó por ahí una foto con 7 gobernadores de Morena más tarde, que estuvo circulando en redes. Celebramos esa apertura que muestra el gobernador de Hidalgo, y posteriormente a las 5 de la tarde se instaló el primer foro que trataba precisamente del proceso de la reforma eléctrica del 2013 y cuáles eran los retos, cuáles eran las discrepancias que habían existido en torno a esta reforma, en qué nos quedaba a deber a los mexicanos esa reforma neoliberal. Y para ello pues contamos con 6 ponentes, 3 que estaban a favor de la iniciativa presidencial y 3 que están en contra de ella. Naturalmente, los 3 ponentes que están en contra fueron invitados por los partidos de derecha, por la alianza Va por México, y los 3 ponentes que están a favor, bueno, pues fueron invitados por la coalición Juntos Hacemos Historia, esta coalición legislativa con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, Vicente. Así es, por ahí leía que el único que no traía nada en su juego era Jorge Álvarez Maínez, sin descalificar, diputado, porque de eso se trata un Parlamento Abierto, pero sí también hay que señalar cuando pues no le da a alguien. Tú escuchaste los discursos, los mensajes de la oposición. Creo yo que no hay mucho que puedan aportar hasta el momento, porque también leía un tuit que tú, y lo mencionaba ayer en Sin Censura Nocturno, que tú decías, ¿no? Una sola pregunta no me pueden responder. Eso no monopólico que el gobierno diga que le vamos a entrar con el 50 y tantos % y que le deje el resto a la iniciativa privada. Y la respuesta es no puede ser monopolio como acusan desde la oposición, Hamlet. Así es. Bueno, me sorprendió la verdad que Maínez fuera quien tomara la palabra por Movimiento Ciudadano. Existen personajes con más experiencia. En esta parte no juzgo sobre la juventud, porque de hecho pues soy un legislador joven, pero sí sobre la capacidad o las tablas
o la posibilidad de aportar algo a la discusión pública. Por ejemplo, en Movimiento Ciudadano, pues hay legisladoras como la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco o la exgobernadora Amalia García Medina, que sin duda podrían haber aportado un poco más a la discusión. La intervención de Maynes pues fue muy mala. Por la tarde, dentro de los 3 ponentes que presentó la derecha, a mí me llamó mucho la atención porque en 2 casos se trataba de exfuncionarias que habían estado en órganos reguladores. Una que había sido directora general en la Secretaría de Energía y otra que había sido consejera de la CRE y que después de un año determinó, pues como siempre ocurre, empezar a trabajar para la iniciativa privada y ahora, bueno, si antes fue funcionaria de gobierno, ahora va ahí a representar los intereses privados. En esta parte, Vicente, creo que el formato puede mejorar. El formato permitió algunos cuestionamientos a los ponentes, pero con mucha flexibilidad para que ellos se escabulleran y contestaran lo que quisieran. En su intervención de María, en los 10 minutos que les dan inicialmente, dijo que esta reforma era regresiva, que volteaba al pasado y que restablecía un monopolio. Entonces, inmediatamente la primera pregunta que me tocó hacer de todo el grupo parlamentario fue precisamente esa. A ver, ¿a poco una iniciativa o una reforma o un mercado en el que el Estado participa con 54% y los privados con 46% puede considerarse monopólico? Y pues como tú ya lo has dicho, la respuesta evidentemente es no. Y entonces ahí él cambió su mensaje y ya de María dijo, pues es que no se trata de distribuir y de repartir y de decir tú ten esto y yo tengo esto otro, sino de una competencia abierta y demás. Otra ponente hacía alusión a las cuestiones de mercado y exigía más mercado. Y entonces la segunda pregunta que realizamos fue si este exceso de mercado no había ocasionado la crisis que están viviendo pues nuestros hermanos en España, que están sufriendo por pagar los costes de la energía eléctrica. Vicente, digamos que esos fueron 2 de los puntos que tratamos el día de ayer. ¿Y para dónde va? ¿Para dónde va esto? ¿Cuál es el proceso? ¿Nos puedes orientar, esclarecer, Hamlet? Sí, claro, con mucho gusto. Mira, primero quiero decirte que estoy muy orgulloso de las intervenciones de mis compañeros y de mis compañeras. Una ponente intentó descalificar los conocimientos de los legisladores en la materia. Evidentemente, salvo algunos legisladores, no somos expertos en energía, pero yo te quiero decir algo. En la bancada de Morena tenemos una legisladora, la legisladora Tanori, Judith Tanori, que es doctora en ciencias, es del estado de Sonora. Y la verdad es que es un orgullo haber contado con su presencia ayer porque literalmente los trapeó. Les dijo en todo lo que habían manifestado cuestiones que eran erróneas, cómo estaban intentando llevarnos con falsas cuestiones para poder aseverar sus puntos y evidentemente no íbamos a permitir que eso sucediera. Y la legisladora Lidia Bárcenas, también de aquí de la Ciudad de México, tomó el uso de la voz y le lanzó un dardo directísimo a una de las ponentes y le dijo que si no existía conflicto de interés porque ella había trabajado para un órgano regulador y ahora estaba representando a las empresas y pues eso evidentemente la descolocó. Otro punto ahí curioso que se puede ver en el video de la sesión es la intervención que tuvo el legislador de ultraderecha Gabriel Cuadri, que ha estado en medios en estos días precisamente por su discurso de odio hacia minorías. Y el tiempo que nos otorgaba la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales y la presidencia de la Comisión de Energía, porque funcionan de manera unidas, las 2 comisiones estamos sesionando de manera conjunta, era para formular cuestionamientos a los ponentes. Pero Cuadri empezó a dar una postura, una ponencia sobre lo que él creía, y de nueva cuenta ayer, Vicente, te quiero decir, y ahí está el video, le tuvieron que cortar el audio, similar a lo que había ocurrido en CNN, precisamente por su falta de respeto hacia las y los legisladores, porque nosotros ahí no íbamos a poner sobre la mesa nuestro punto de vista, íbamos a cuestionar a los ponentes y a escucharlos. Y él, bueno, pues simplemente no obedece las reglas y le tuvo que cortar el audio al presidente de la comisión. Entonces, ¿qué sigue?
Vamos a tener foros en lo que resta del mes de enero y la mitad de febrero, son 19 foros en total. El segundo foro se va a realizar el 19, el día de mañana, y el 20 vamos a tener 2 foros, previsiblemente uno sea en la mañana y el otro en la tarde, y vamos a mantenerlos al tanto de estas discusiones, pero yo te diría que el saldo de ayer es positivo. No solamente contamos con el respaldo popular porque lo vemos en las calles y en las plazas, sino que además contamos con todo el soporte científico y jurídico para esta reforma presidencial. Por cierto, Vicente, para irte agradeciendo, Hamlet, diputado, que nos acompañes, ¿qué piensas de este pedido de juicio político contra Gabriel Cuadri por su transfobia? Sí, bueno, mira, como lo he comentado en otras ocasiones, particularmente yo soy un defensor de derechos de minorías, porque me parece que en el núcleo esencial todas las minorías, ya sea étnicas o raciales o religiosas o por preferencias sexuales o ideología política, en realidad en el núcleo es el mismo derecho el que tutela a todas esas minorías, que es la libertad de pensamiento y de conciencia y de elección, de poder decidir en torno a su vida. Entonces, por supuesto que nosotros pugnamos por el respeto y no por la tolerancia, porque la línea de la tolerancia es muy frágil y es lo que sucede con Gabriel Cuadri. En la tolerancia hay una mayoría tolerante que soporta, a pesar de su voluntad, a la minoría tolerada. Y es tan frágil que en cualquier momento se puede romper y cruza al discurso de odio. Por eso nosotros impulsamos un discurso y un ejercicio de respeto. En ese tenor, me parece que sí se actualizan las causales para poder iniciar el procedimiento de juicio político, pero además te quiero decir que tengo conocimiento que ya hay quejas en el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México y que algunas personas que pertenecen a colectivos están considerando también presentar denuncias, y entonces esto abriría, si la Fiscalía decide ir adelante, otro procedimiento, que es el de desafuero, que es distinto al del juicio político. El del juicio político es para inhabilitar al funcionario, separarlo del cargo de legislador. Se pronunció al respecto Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. A mí me parece que es una postura adecuada. Formo parte de la comisión jurisdiccional y si llegan las quejas, si llegan los escritos, si llegan las denuncias a la comisión jurisdiccional, pues la vamos a atender puntualmente. Muy bien, pues estaremos al pendiente. Por lo pronto te agradezco, Hamlet, que nos pongas al tanto de lo que ocurrió ayer, de lo que viene mañana. Y bueno, pues ya te estaremos molestando, diputado, para que nos des más claridad de esto que está ocurriendo en el Parlamento abierto de la reforma eléctrica. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Muchas gracias, Vicente. Estamos en Twitter como Hamlet-Almaguer y en Facebook y en Instagram como Hamlet Almaguer. También, si me permites aprovechar el espacio, por ahí salió un video de Ricardo Anaya, que está prófugo, por cierto, en el que manifiesta que el presidente de la República no entiende que la energía solar es el futuro. Yo solamente le quiero decir que se anunció a finales del año anterior que en México, en Sonora, con recursos del gobierno, por decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se construye el 8º parque de energía solar más grande del mundo y el más grande de Latinoamérica. Así es que sí tenemos un compromiso con las energías renovables. Esa es otra mentira, esa es otra falacia que la derecha está impulsando en esta discusión pública. Me da mucho gusto saludarlos y por supuesto que los vamos a mantener al tanto. Vamos adelante. Claro que sí, te mando un abrazo. Es Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano
y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.